tengan a mano el apunte de dinámica, que comienza en la página 77. Como les decía, nosotros ahora lo que vamos a estudiar es analizar el por qué, digamos, cuál es la causa por los cuales los cuerpos se mueven. Entonces la primera pregunta que nos vamos a hacer es la que están viendo ahí. ¿Por qué los objetos se mueven? ¿Sí? ¿Por qué los objetos se mueven? ¿Por qué cambian de dirección? ¿Por qué cambian de velocidad? Esas tres preguntas que están en rojo, ahí, nosotros las podemos analizar para poder preguntarnos estos por qué. Esto lo vamos a solucionar definiendo tres conceptos fundamentales. El primer concepto es el concepto de fuerza, el segundo concepto es el concepto de masa y el tercer concepto es el concepto de aceleración. Vamos a definir estas tres cosas para poder después responder a las preguntas que nos hicimos al principio. Como les decía, fuerza, vamos a definir, la fuerza es un vector. La fuerza es un vector. ¿Y qué es un vector? Un vector está definido de la siguiente manera. Está definido por el largo del vector, ¿sí? Está definido por el largo del vector, ¿eh? Y a eso lo vamos a llamar módulo. A eso lo vamos a llamar módulo. Otra propiedad del vector es el sentido, y el sentido está indicado por la flecha del vector. La flecha del vector lo que me dice es el sentido. Y la dirección del vector está indicado por la línea. La dirección está indicada por la línea, ¿sí? Eso me define un vector y eso me define la fuerza. Ahora vamos a hacer un dibujito y lo vamos a explicar mejor. Después vamos a ver el tema de la masa. ¿Qué es la masa? La masa, ustedes relaciónenlo, ¿sí?, con la dificultad que nos provoca mover un cuerpo. Ejemplo, yo tengo que empujar un camión lleno de piedras y tengo que empujar una bicicleta. Como ustedes se podrán imaginar, el camión me va a resultar mucho más difícil de mover que la bicicleta. Por lo tanto, automáticamente asocio a la masa, ¿sí?, a la dificultad que me provoca mover ese objeto. O sea, cuanto mayor dificultad, mayor es la masa, ¿sí? Y después vamos a ver el tema de la aceleración. Y la aceleración es el mismo concepto que ustedes vieron en movimiento rectilíneo, uniforme y variado. Ustedes recordarán que existía aceleración, como bien lo indica la flechita ahí, existía aceleración cuando había un cambio de velocidad, cuando la velocidad final era distinta a la velocidad inicial. En ese caso particular, nosotros decíamos que existía aceleración y decíamos que el movimiento era rectilíneo, uniforme y variado. ¿Sí? ¿Vamos bien? Miren, ¿vamos bien? Hola. Profe, por ahí se escucha medio entrecortado. Bueno, ahora todos se escuchan entrecortado. No, acá se escuchaba bastante bien. Bueno. No, se escucha bien, profe. Bueno, gracias. Se escucha bien. Gracias. Miren esto, a ver, atentos acá, miren, yo voy a hacer acá, supónganse que yo hago una cajita, ¿no? Y esa cajita está apoyada en el piso. Esa cajita está apoyada en el piso. Ahora fíjense, esa cajita va a tener una masa, es decir, va a tener lo que habíamos hablado de la dificultad, es decir, cuando si esa caja está cargada de piedra, me va a costar mucho más que si esa caja está cargada de tergopol, por decir un ejemplo. ¿Y qué pasa? Esa caja está quietita ahí, entonces si está quietita se va a quedar quietita. La única manera que yo tengo de mover esa caja es que yo a esa caja le realice una fuerza. La única manera es que le realice una fuerza. Y la fuerza, como ustedes se podrán imaginar, se le puede hacer de distintas maneras. Yo puedo decir que tengo acá un señor, ¿no es cierto? Y ese señor
puede estar acá, ¿sí? Entonces ese señor le hace una fuerza, le empuja esa caja, ¿sí? Empuja esa caja en esta dirección, es decir, le aplica una fuerza en ese punto y empuja la caja para acá. Entonces fíjense que el vector F me está indicando para dónde se va a mover la caja. Entonces, la aceleración de esa caja va a ser en esta dirección. En la misma dirección que yo le estoy aplicando la fuerza. ¿Sí? En la misma dirección que le estoy aplicando la fuerza. Vamos a suponer que acá vamos a mirar a la caja de arriba. Yo voy a mirar a la caja de arriba para que entiendan bien esta diferencia. Miren, si yo tengo esta misma caja vista de arriba, esta caja, vista de arriba, esa caja, como bien dijimos, tiene masa M. Ahora, yo a esa misma caja le puedo atar sogas. Entonces le ato una soga para acá, otra soga se la ato para acá, otra soga se la ato para acá y otra soga se la ato para acá. Entonces puede venir este señor y tira la caja para allá. Vamos a suponer que estas no están, las otras no están. Entonces, si yo le hago una fuerza para acá, la caja se va a mover en esta dirección, con esa aceleración. Si yo tiro la caja por acá, se va a mover en esta dirección. O sea que va a acelerar en esta dirección. Y así sucesivamente con el resto de las fuerzas. Con el resto de las fuerzas. Ahora bien, esta vamos a llamarla F1, a esta vamos a llamarla F2, a esta la vamos a llamar F3, ¿sí? Y a esta la vamos a llamar F4. En todos los casos, si analizamos en forma individual, esta va a ser la aceleración provocada por 3, por 2, por 1, y acá va a producir una aceleración que va a estar con la fuerza 4. Ahora bien, la pregunta que ustedes me pueden hacer es la siguiente. ¿Y qué pasa si se aplican todas las fuerzas a la vez? Si se aplican todas las fuerzas a la vez, lo que tenemos que hacer es hacer lo que se denomina una sumatoria de fuerzas. Es decir, voy a sumar todas las fuerzas en forma vectorial, ¿sí? Y esa va a ser la resultante. Bien, veamos cómo se hace eso. Es decir, si yo tengo una fuerza que va para acá, y vamos a llamarla F1, y vamos a suponer que hay una fuerza que va para acá, y a esa fuerza la vamos a llamar F2. La pregunta es, ¿cuál es la fuerza total o cuál es la fuerza resultante? O supónganse que yo tengo acá, ¿sí? Supónganse que yo acá tengo otra vez la misma caja, a la cual le estoy aplicando esas fuerzas, ¿sí? Esa caja que está en. ¿Para dónde se va a mover la caja? ¿Se va a mover para el lado de F1? ¿Se va a mover para el lado de F2? No se va a mover ni para F1 ni para F2. Se va a mover en una dirección que es la suma de los dos vectores. ¿Cómo se sumaban vectores? Con el método de los paralelogramos. Esto lo han visto en secundaria, se lo van a acordar. Entonces, ¿yo qué hacía ahora? ¿Qué hacía? ¿Dónde estoy? Acá. ¿Qué hacía? El método de los paralelogramos me determinaba que esa era la fuerza resultante, o la fuerza total. Entonces, yo con esto les puedo automáticamente decir, que este móvil se va a mover en esta dirección, con esta aceleración. ¿Sí? Esta que está acá, esta aceleración, tiene la misma dirección que la fuerza resultante. ¿Sí? Recuerden entonces, como habíamos dicho, que tiene una caja que tenía masa M. ¿Sí? Entonces, si ustedes observan ahí, se van a encontrar con que existen tres variables que vamos a relacionar. ¿Y cuáles son esas tres variables? La fuerza, la masa y la aceleración. ¿Sí?
¿Cómo vamos, chicos, hasta acá? Profe, Bien, bien. una pregunta. Sí. Entonces la fuerza siempre va a ser igual a la aceleración. No igual, va a tener la misma dirección. Son dos componentes distintos. Está comparando papa con batatas. Bien, bien, bien. La fuerza es una cosa y la aceleración es otra. Lo que sí vas a relacionar es que la aceleración va a tener la misma dirección que la fuerza resultante. Bien, gracias. Claro, no, por favor. Entonces, continuando, nos vamos a encontrar que la relación que existe entre todas estas cosas que estamos hablando está determinado por las famosas leyes de Newton. El científico que estudió estas leyes, que estudió el movimiento de las causas, lo que provoca el movimiento de los cuerpos fue Isaac Newton. Y estableció tres leyes, las cuales las vamos a analizar enseguida. Los que están con el apunte, fíjense que ya miramos, explicamos qué es la aceleración, qué es la fuerza, qué es la masa, ¿sí? Y ahora vamos a empezar en la página 80 con las leyes de Newton. La primera ley de Newton, ¿sí? La primera ley de Newton dice lo siguiente, ahí lo ven en la pantalla. Todo cuerpo en reposo sigue en reposo al menos que se le aplique una fuerza externa. Entonces esto es muy importante, ¿sí? Sigue en reposo al menos que se le aplique una fuerza externa. Es decir, que la fuerza externa, la que analizamos en las pantallas anteriores, es la encargada de que se produzca el movimiento. Dice, un cuerpo que se está moviendo con movimiento rectilíneo uniforme, continúa con movimiento rectilíneo uniforme, al menos que se le aplique una fuerza externa. Al menos que se le aplique una fuerza. Es decir, en conclusión, Newton nos está diciendo que la fuerza externa es, ¿sí? Es la causante de que un cuerpo, ¿sí?, cambie su estado. Es decir, si está en reposo, la fuerza externa lo va a sacar del reposo. Y si el cuerpo viene con movimiento rectilíneo uniforme, es decir, que la aceleración es cero, no perdamos de vista esto, la aceleración es cero cuando el movimiento es rectilíneo uniforme, entonces la fuerza externa va a ser la encargada, de que ese cuerpo cambie de velocidad, de dirección, etc. Fíjense esto. Estoy acá. Es decir, yo vengo con un autito. Autito, bicicleta, siempre el móvil que ustedes quieran. Si este autito está quieto, parado, es decir, que tiene una velocidad inicial igual a cero. Si el móvil tiene velocidad inicial igual a cero, eso significa que está en reposo. Entonces, si está en reposo, la única manera que yo tengo de sacarlo del reposo y que su velocidad cambie, la única manera es si yo le aplico una fuerza externa, es decir, lo empujo. La única manera. Este auto va a tener una masa. Entonces otra vez lo mismo, que estamos encontrando la relación entre las tres magnitudes del comienzo de la clase. Fuerza, masa, y ahí va a preguntar, ¿y la aceleración, profe, dónde está? Y la aceleración, ustedes habíamos visto el movimiento rectilíneo uniforme y variado, era igual a la velocidad final, menos la velocidad inicial, dividido el tiempo. ¿Se acuerdan de esto? Entonces, si la velocidad inicial es c y yo le aplico una fuerza F,
voy a adquirir una velocidad final distinta de cero. Por lo tanto, si la velocidad final y la velocidad inicial cambian, son distintas, voy a tener una aceleración. Y si tengo una aceleración, el movimiento ya no es más mr, es mRV. Por lo tanto, lo que me está diciendo Newton es que la única manera que tengo de cambiarle el estado a un objeto es aplicarle una fuerza externa. ¿Sí? Este sería el caso 1, cuando el objeto está en reposo. Cuando el objeto está en reposo. Ahora también, la definición, si ustedes recuerdan, la definición me estaba hablando, fíjense, este sería el caso 1 que acabo de decir. Pero también hay un caso 2. ¿Qué dice? ¿Qué dice el caso 2? Dice, un cuerpo que se está moviendo con MRU. A ver, vamos a analizarlo, ese cuerpo que se está moviendo con MRU. Vamos a analizarlo. Vamos a hacer otra vez el mismo ejemplo de lado para que lo analicemos de la misma manera. Otra vez el mismo autito. Ahora, ¿qué significa que ese autito se esté moviendo con MRU? Significa que la velocidad en este punto, la velocidad inicial, y ese mismo autito, tomado un instante después, ¿cómo van a ser las velocidades? La velocidad inicial y la velocidad final. Si el movimiento es movimiento rectilíneo uniforme, entonces velocidad inicial es igual a velocidad final. Por lo tanto, la aceleración es igual a cero. ¿Y por qué deduzco esto? Y bueno, fíjense en esta ecuación de acá. Si la velocidad final es igual a la velocidad inicial, 4 menos 4 me da 0. Entonces, si este móvil se está moviendo para acá con una velocidad que no cambia, la única manera que yo voy a tener de sacarlo de su velocidad constante es aplicarle una fuerza. Entonces, supónganse que cuando el autito viene por acá, vengo yo, me paro adelante, le pongo la mano y lo detengo, lo freno, lo voy frenando. Entonces, esa fuerza externa me va a provocar que la velocidad final va a ser distinta a la velocidad inicial. Entonces, la aceleración va a ser distinta de cero. Por lo tanto, ahí tienen la otra situación de la primera ley de Newton. ¿Sí? Conclusión, la única manera que existe de sacarlo de su estado de reposo o de movimiento constante a un cuerpo es aplicarle una fuerza externa. La única manera entonces es aplicarle una fuerza externa. ¿Sí? Entonces, yo puedo decir que una fuerza externa, ¿qué me hace una fuerza externa? Me cambia del estado del objeto. ¿Sí? Cambia de estado. Cuando digo estado no significa que pasa de sólido a líquido, chicos. Cambia de estado de movimiento, ¿no? Estado de movimiento o reposo. Eso es lo que produce la fuerza externa. Cambio de estado de movimiento o reposo. Y eso es lo que dice nuestro amigo Isaac Newton. ¿Sí? ¿Cómo fuimos hasta acá? Muy bien. Buenísimo. Bien, bien. Bueno, a ver, voy a Bien. poner en el Bien, chat tranquilo. para ver si alguno me hizo alguna pregunta. Bien, bien.
Jorge LR, fuerza masa por aceleración, sí, exacto, ahora vamos a esa. Vamos ahora a analizar la segunda ley de Newton. ¿Qué dice la segunda ley de Newton? Y esta es la más importante. ¿Por qué? Se me va a enojar Newton si se levanta del cajón, porque va a decir cómo la más importante. En realidad, lo que yo quiero decir con esta es que es la ley que nosotros vamos a utilizar para resolver los problemas que se les van a plantear a ustedes en las guías. ¿Cómo vamos a resolver las guías? Con esta famosa ecuación, que fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Sí? Las otras son leyes teóricas, tanto la primera como la tercera. Vamos con esta, que dice, la aceleración de un cuerpo, dice que la aceleración de un cuerpo tiene la misma dirección que la fuerza externa neta que actúa sobre él, y es proporcional a la fuerza externa según la siguiente ecuación. Fuerza es igual a masa por aceleración. Bueno, obviamente que si yo de acá despejo aceleración, aceleración es igual a fuerza sobre masa. ¿Por qué dice que es inversamente proporcional a la masa? Piénsenlo de esta manera. A ver, vamos a hacer una cosa para entenderlo mejor. Vamos a agregar tu parado acá, vamos a agregar una página. ¿Qué dice la ley? ¿Qué dice la ecuación? Fuerza es igual a masa por aceleración. Eso es lo que dice la segunda ley de Newton. Y recién yo dije, entonces la aceleración es igual a fuerza dividido masa. Miren esto. ¿Por qué dice que es inversamente proporcional? Supónganse que yo tengo una cajita que tiene una masa 1, apoyada en el piso. Siempre tiene que estar apoyada. Las cajas no vuelan. Y tengo una caja 2 que tiene una masa 2. Y automáticamente debe estar pensando, profe, qué complicado esto. Masa 1, masa 2, ¿por qué no le pongo 1? Bueno, tienen razón, le pongo 1. Vamos a suponer que la masa 1 es igual a 5 kilogramos. Y supónganse que la masa 2 es igual a 10 kilogramos. 10 kilogramos. ¿Sí? Y vamos a suponer que a las dos le aplicamos la misma fuerza. Vamos a aplicarle acá, para allá, le vamos a empujar con una fuerza F1. Y para acá le vamos a empujar con la misma fuerza. El mismo valor. Otra vez, profe, póngale el número. Bueno, F1 igual, vamos a suponer que le ponemos, $10. Newton. Acuérdense que la fuerza se mide en Newton. Y a esta mismo también le vamos a aplicar 10 Newton. Miren lo que pasa con la aceleración. Miren qué interesante es esto. Me van a decir, profe, interesante no tiene nada. Bueno, chicos, por favor, con lo lindo que es la física. Miren, vamos a calcular la aceleración para el caso 1. Este es el caso 1, este es el caso 1 y este es el caso 2. Este es el caso 1 y este es el caso 2. Entonces, miren, ¿cuánto vale la aceleración para el caso 1? Aceleración para el caso 1 es igual a ¿qué? A fuerza 1 sobre masa 1. Fuerza 1, ¿cuánto vale? 10 newton. ¿Cuánto vale masa 1? 5 kilogramos. ¿Sí? Cuando hago esa cuenta, me va a quedar que la aceleración es igual
10 dividido 5, 2. Newton dividido kilogramos. Miren, esto es mágico lo que estoy haciendo. Metros sobre segundos al cuadrado. Después lo vamos a aplicar con más detenimiento, no se preocupen. Porque acá lo que quiero demostrar es otra cosa. No se preocupen, no se asusten. Entonces, en este caso me da 2. Vamos a calcular ahora la aceleración para el caso número 2. Acá me equivoco. Ahí vamos a poner aceleración. Aceleración. Profe, una consulta. Decime. ¿Los kilos no se pueden pasar a Newton o al revés? Sí. Eso, por eso dije que tengan un poquito de paciencia con las unidades. Dale. No se preocupen por las unidades porque todavía no lo vimos. Simplemente estoy haciendo un ejemplo para demostrar otra cosa. Ahora, olvídense de las unidades. Mágicamente, yo pasé, si no muy aburrido todo, yo pasé mágicamente de acá a acá, hice un pase de magia. Después yo le voy a explicar la trampa de la magia. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Sí? Bien. Entonces ahora vamos a hacer la aceleración del caso 2. Entonces, la aceleración del caso 2 va a ser igual a F1, o sea, la fuerza que le apliqué es la misma, dividido la masa 2. F1 vale 10 kilogramos, y esto vale, no, perdón, bueno, perdón, me equivoqué ahí. Fuerza 1 vale 10 newton. Chicos, veían que me chocaba la cornisa y no me dijeron nada. 10 newton dividido 10 kilogramos. Ahí estamos. Entonces, fíjense que la aceleración 2, ¿cuánto me da? 1 metro sobre segundos al cuadrado. Entonces, miren si no suena lógico. Miren esto. ¿Cómo es la masa del caso 1? La masa del caso 1 es la mitad de la masa del caso 2. ¿Y cómo es la aceleración? Y bueno, la aceleración también es la mitad. Es decir, que cuando el objeto es más liviano, la aceleración va a ser más grande. Cuando el objeto es más pesado, la aceleración va a ser más chica. ¿Lo ven eso? ¿Se ve? ¿Me puede repetir? Sí, cómo no. Vos fíjate. Cuando yo tengo que la masa es 5 kilogramos, ¿sí? La aceleración vale 2 metros sobre segundo. Es decir, cuando yo tengo que, esa es la relación, cuando la masa vale 5 kilogramos, la aceleración vale 2. Cuando la masa vale 10, es decir, que empieza a aumentar, es más grande la caja, la aceleración ¿cuánto va a valer? Mirá cuánto vale la aceleración, 1. Es decir, que cuando yo tengo que empujar una caja más pesada, la voy a mover con una aceleración menor. Cuando tengo que empujar una caja más liviana, la voy a mover con una aceleración mayor. Es decir, la masa me está dando una idea de la dificultad que me provoca mover esa caja. Cuanto la caja sea más pesada, que tenga más masa, 10 kilogramos, la aceleración que le voy a provocar, aplicándole la misma fuerza, obviamente, la aceleración va a ser menor. Y piénselo al extremo, si esta caja yo la empiezo a cargar con piedra, cada vez más pesada, ¿qué va a pasar? Me voy a encontrar que este número empieza a bajar, hasta que va a llegar un momento que va a tener tantas piedras esta caja, ¿sí? La voy a marcar con este por las dudas no estén viendo el cursor. Esta caja va a tener tantas piedras que yo no la voy a poder mover y este número va a ser 0. ¿Sí?
Y esta caja, le voy a sacar piedra, le voy a sacar piedra, le voy a sacar piedra. Va a ser tan livianita que esta aceleración va a ser inmensa, va a ser muy grande, porque este número va a crecer. ¿Se entendió? Profe, una consulta. Dale. Si usted le aplica esa fuerza y no puede mover al cuerpo, ¿cómo sería la aceleración? Cero. Cero. Porque no lo mueves. Acordate esto. Acordate esto. Aceleración. Ahí me preguntaron, porque las preguntas que seguramente no lo van a escuchar. ¿Todos escuchan las preguntas que me hacen los compañeros? Esto que estoy preguntando de ignorante, eso que soy. ¿O la escucho yo Sí, solo? sí, se escucha. Ah, bueno. Entonces, acordate de esto. La aceleración es la velocidad final menos velocidad inicial dividido tiempo. Y si el objeto no se mueve, es decir, que estas velocidades son cero, no tenía aceleración. Entonces la aceleración es cero. Tu pregunta puede estar referida a esto, a ver si te alcanzo a entender. Suponete que yo no muevo un auto. La aceleración es cero. ¿Bien? Si después viene un camión de YPF cargado de nafta, no lo puedo mover. ¿La aceleración cuánto vale? Vale cero. ¿Las masas son iguales? No, no son iguales. La del camión con nafta tiene mucho más masa que el auto. Pero sin embargo, la fuerza que yo le aplico no alcanza a mover ni a uno ni a otro. ¿Quedó claro? El que me preguntó. Sí, sí, ahí. Bueno, fantástico. Me alegro. ¿Alguna duda con respecto a esta ley? A la segunda ley de Newton. O sea, de que no porque no haya aceleración no quiere decir de que no se le esté aplicando una fuerza. Exacto, exacto. Parate vos en este momento en tu casa y apoyate en la pared y hacele fuerza. ¿Estás haciendo fuerza? ¿Notás el cansancio? Sí. ¿Movés la pared? No, no la movés. No la movés. Y hacés la misma fuerza en la silla. ¿La silla la movés? Sí, la silla la movés. Entonces, ¿de qué depende la historia? Y depende de la masa que tenga el objeto que vos le estás aplicando la fuerza. Ahí está la cuestión. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, sí. Perfecto, gracias. Chicos, por favor, si alguno no entiende algo, automáticamente me detiene. Profe, ¿eso solamente para cuando la superficie es horizontal nada más? Porque puede ser que esté en un plano inclinado y usted esté aplicando una fuerza y la aceleración sea otra, sea negativa. A ver, ¿por qué aceleración negativa? O sea, la masa va a ser va a ser más fuerza que la fuerza que le está aplicando. La dirección va a ser otra, la del vector, ¿Por qué va a ser otra? porque es más pesado. O sea, la fuerza no alcanza a moverlo y se va para en el lado contrario. Vos decís teniendo un plano inclinado. Sí, sí, por eso. Bueno, a ver, vamos a dibujarlo. A ver si lo entendemos. Y hay una cuestión muy interesante que la vamos a ver un poquitito más adelante. Pero de todas maneras, vamos a explicar una parte ahora y la otra parte más adelante. Profe, Sí, decime. una consulta. La fuerza de rozamiento, Sí. en este caso, ¿tiene algo que ver o no? La fuerza de rozamiento no tiene nada que ver con respecto a la ley de Newton. Simplemente lo que te produce el rozamiento es que vos vas a hacer más o menos fuerza para moverlo. ¿Sí? Claro. ¿Qué sucede? La fuerza de rozamiento es una fuerza, pero a ver, Que va- no me quiero perder. Pongo un punto, esperemos para que le respondo al compañero del plano inclinado y después nos Dale, metemos en la fuerza de rozamiento. ¿Le parece? dale. Yo, para explicar el plano
yo tengo un objeto apoyado en el piso, ¿sí? Vamos a suponer que este es el piso. Estoy mal acá, ahora. Si yo tengo que este es el piso y tengo que una caja, dale con la caja. Esa caja tiene una masa. Es decir, que la masa está relacionada con la cantidad de materia o la dificultad que nosotros tenemos para moverla, ¿sí? Ahora bien, esa caja nos vamos a encontrar que después, ¿sí? ¿Qué pasa si esa caja yo me paro arriba de una silla, levanto esa caja y la suelto? ¿Qué va a pasar con esa caja? Esa caja automáticamente, ¿sí? Si yo tengo el piso y esa misma caja, en vez de estar apoyada, está en el aire, esa caja está en el aire, automáticamente cuando yo a la caja la suelto, ¿qué va a pasar? Va a ser una caída libre. ¿Y qué significa esa caída libre? Significa que alguien la va a atraer. ¿Quién atrae a todos los objetos? La Tierra. La Tierra. La Tierra atrae a todos los objetos que lo rodean. ¿Con qué aceleración? Con la aceleración de la gravedad. Entonces, con esto, vamos a deducir ya, vamos a hacer una primera aproximación, después lo vamos a definir formalmente, lo que se llama la fuerza peso. La fuerza peso. ¿Qué es el peso? Es la fuerza que le hace la Tierra a todos los objetos que la rodean. Ahora bien, ese peso se indica con un vector fuerza, como dije recién, el peso es una fuerza, el peso es una fuerza, por lo tanto, si es una fuerza, es un vector, tiene dirección y sentido y módulo, ¿sí? Y todos los objetos son atraídos por la Tierra con una fuerza cuyo módulo, dirección y sentido apuntan hacia el centro de la Tierra. Es decir, que si yo tengo que este es el globo terráqueo, y acá está mi cajita, ¿sí? Esa cajita va a ser atraída por la Tierra con una fuerza que se llama peso, que está dirigida hacia el centro de la Tierra. Está dirigida hacia el centro de la Tierra. Uy, se me tildó. Bueno, un segundito que se me acomode la máquina. Ténganme un poquito de paciencia porque no sé qué pasó con la máquina. Espero que no se haya... Bueno, mientras abre seguimos. Entonces, bueno, me está pasando algo que no sé qué pasa. Acá. Ahí está. Ahí estamos. Entonces, estamos acá. Bueno, se borró lo anterior. Discúlpame, chicos, ¿eh? Ahí está. Entonces, yo les había dicho que tengo una cajita. Si esa cajita está apoyada en el piso, esa cajita que tiene una masa M, es atraída por la Tierra con una fuerza F. Esa fuerza F se denomina peso. Y apunta, como yo les quería decir, si esta es la Tierra, si esa es la Tierra, y tengo la cajita ahí, ¿sí? Y este es el centro de la Tierra, apunta con un vector siempre hacia el centro de la Tierra.
esa es la fuerza. Si en vez de estar acá, la caja está en el otro lado de la Tierra, el vector peso apunta hacia el centro de la Tierra. ¿Se entiende el dibujo ese que hice ahí de la Tierra? ¿Entienden lo que significa el peso? A mí se me cerró la transmisión, profe. ¿Se te cortó? Sí, a mí igual no se ve la pantalla. ¿No se ve Creo la que a pantalla? todos. Ah, bueno, perdón. Como vendrá. Sí. Ahora sí. De 10. Ahora sí, profe. Ahí lo vemos. Bueno, entonces, todo lo que le expliqué recién era esto. Entonces, cuando la caja tiene una masa M, ¿sí? Entonces, al tener esa masa M, esa caja con esta masa M es atraída con una fuerza por la Tierra que se llama peso. Si la caja está en este lado, este círculo que está acá es la Tierra, ¿no? Si la caja está acá, es atraída hacia el centro de la Tierra, hacia acá. El vector peso apunta hacia el centro de la Tierra. Si la caja está acá, bueno, el vector peso apunta, siempre el vector peso apunta hacia el centro de la Tierra. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Sí. Una consulta por la gravedad. Sí, decime. ¿La gravedad interfiere en algo? La gravedad es la aceleración con que los objetos son atraídos por la Tierra. Bien. Siempre vale lo mismo, 9,8. No, La gravedad es 9,8 o 10 metros sobre segundos al cuadrado. Bien. ¿Sí? Es decir, piénsenlo de esta manera. Miren, a ver, por las dudas ya quedó alguna duda. ¿Se acuerdan lo que vimos hace un ratito arriba? ¿Qué les decía yo con respecto a... ¿Dónde dice las cajitas? Fíjense esto, chicos, miren esto. Si yo a un objeto de masa F1 le aplico una fuerza F1, ¿qué pasaba con este objeto? ¿Se aceleraba? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Que se Sí. aceleraba para acá? ¿Se acelera para acá? Bueno, con la gravedad pasa exactamente lo mismo. Si yo tengo un objeto, ¿sí? Un objeto en el aire, una caja que está en el aire, la pregunta es, ¿por qué la caja se cae? Porque hay una fuerza externa que la empuja. ¿Quién le hace esa fuerza externa? La Tierra. Entonces, la Tierra lo atrae, ¿sí?, hacia el centro de la Tierra con una fuerza F. Entonces acá tengo la relación entre fuerza, masa y aceleración. Pero ¿qué pasa? Que la aceleración acá va a ir hacia acá. ¿Y cómo se va a llamar? Aceleración de la gravedad. Fíjense que en este caso, ¿sí?, encontré la relación de la segunda ley de Newton. Fuerza es igual a masa por aceleración. Nada más que acá es peso es igual a masa, peso es igual a masa por gravedad. ¿Se ve que es lo mismo? ¿Se ve? Sí, sí. Sí. Sí, sí. Buenísimo, me alegro. Entonces, vamos, no nos debemos de lo que estamos consultando. Pasa lo siguiente. Uno de ustedes me preguntó, pero profe, ¿qué pasa si la caja está en un plano inclinado? Bueno, si la caja está en un plano inclinado, la caja va a ser así. Esa caja va a tener una masa M. Ahora bien, la pregunta es,
Fíjense cómo está dibujado acá el peso, ¿eh? El peso, fíjense, siempre está hacia abajo. Ahora, ¿qué sucede en el caso de acá? Vamos a hacer el piso del plano inclinado, ¿eh? Este es el piso del plano inclinado. La pregunta que le hago ahora es, a ver, ¿cómo me dibujarían ustedes el vector peso? Es decir, el que apunta siempre hacia el centro de la Tierra. Este. Bueno, fíjense, en ese caso, el vector peso guarda que siempre va hacia el centro de la Tierra. Entonces, ¿para dónde dibujo el vector peso? Cuidado, que no va, como en este caso, así. ¿Y qué pasa si en vez de tener un plano inclinado, qué pasa si yo tengo, miren esto, ¿eh? Miren esto. Miren este ejemplo. Esto es una pared, esto que dibujé acá es una pared, y este es el piso. Y yo agarro y pongo una cajita acá. Pongo una cajita acá. Acá pongo la caja. La apoyo contra la pared. Esa caja va a tener una masa M. Vamos bien hasta acá. La pregunta es, ¿para dónde van a dibujar el vector peso? Bueno, siempre para el centro de la Tierra. Siempre para el centro de la Tierra. Entonces, ¿eso lo entendieron? ¿Lo entendieron? ¿Quién no lo entendió? Sí, sí, se entendió. Buenísimo. ¿Alguno no lo entendió? Bien. Hasta miren este otro ejemplo. Miren este otro ejemplo que se me acaba de ocurrir. Voy a borrar esto, esto ya lo conocen en memoria. Miren este ejemplo. ¿Qué pasa si yo tengo el techo de mi casa, ¿sí? Y en el techo de mi casa hay una lámpara? Y en el techo de mi casa hay una lámpara. Si yo les digo, pregunta de examen, que esto lo vamos a ver y le van a responder. Pregunta de examen, dibújenme el vector peso, ¿sí? Este es el techo, ¿no? Que no haya confusión en el ejemplo. Si ese es el techo, este es el piso. Este es el piso y este es el techo. Y esto es una lámpara. Entonces yo le digo en el examen, inciso A, dibujar el vector peso de la lámpara. Bueno, ¿cómo le toca hacer el vector peso de la lámpara? ¿Vas acá? ¿Cómo para ir, profe? ¿Me está haciendo para abajo? Y sí, porque las cosas son atraídas por la Tierra hacia el centro de la Tierra. Si este es el piso, el centro de la Tierra está acá. Este es el centro de la Tierra. Entonces, esta flechita que estoy haciendo acá, siempre va a apuntar hacia el centro de la Tierra. Si el objeto está en la pared, como en este caso, si el objeto está en la pared, acá, apunta para el centro de la Tierra. Si el objeto está apoyado en el piso, apunta para el centro de la Tierra. Si está en el plano inclinado, apunta para el centro de la Tierra. Si está en el techo, apunta para el centro de la Tierra. Siempre para el centro de la Tierra. Entonces, ¿qué pasa? Vamos otra vez al ejemplo inicial. El plano inclinado. ¿Qué sucede? Sucede que el vector peso apunta para el centro de la Tierra. Entonces ese vector va a tener una dirección, una componente, que eso lo vamos a ver más adelante, una componente en el eje de las X o en el eje del movimiento, va a tener una componente para acá y va a tener una componente para acá. Entonces, ¿qué va a suceder? Esta componente que está acá en el eje del movimiento va a hacer que esta caja se caiga por su propio peso. Esta caja se va a caer sobre su propio peso.
Hagan una cosa ustedes que están ahí en la mesa. Agarren un libro, el que sea, o una hoja, el cuaderno. Están con un cuaderno de tapas espiraladas. Hagan este ejemplo. Háganlo. Les doy un ratito. Tengo el espiral y tengo el cuaderno. Tengo el espiral y tengo el cuaderno. Estas son las hojas, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿yo qué hago? Apoyen acá algo. Sobre una galletita, está el cuaderno mate, apoyen la goma, el sacapunta. Apoyen cualquier objeto livianito, apóyenlo acá. ¿Me siguen la idea? Esto está apoyado en la mesa, ¿no? Esto está apoyado en la mesa. Aquí el piso. Siempre me miro al piso. Entonces yo le digo ahora, con la mano, vengo acá con el dedo de la mano y empiezo a levantar la tapa, de mi cuaderno. La levanto hasta acá, la levanto hasta acá, la levanto hasta acá, hasta que va llegando un momento que este sacapunta que está acá, ¿qué va a pasar? Ese sacapunta que está ahí, automáticamente se va a acelerar para acá, se va a caer. Quizá cuando está acá no se cae, no se viene para el lado de la espiral. Automáticamente empiezo a subir la tapa, empiezo a subir, hasta que en un momento esa punta se cae para el espiral. Entonces la pregunta que nos hacemos es la siguiente. Che, pero ¿quién hace que ese sacapunta? ¿Por qué? ¿No habíamos dicho hace 2 minutos que un objeto salía de su posición de reposo si se le hacía una fuerza externa? ¿No lo habíamos dicho por acá eso? ¿No lo habíamos dicho por acá? Todo esto que estamos hablando hasta acá. ¿No habíamos dicho acá? Todo cuerpo en reposo sigue en reposo al menos que se le aplique una fuerza externa. Lo dijo Newton en su primera ley. Entonces ustedes me tienen que decir, profe, pero ¿quién está haciendo la fuerza externa a mi sacapunta? Si nadie lo está tocando. Yo con el dedo lo que estoy tocando acá es la tapa del libro, no estoy tocando el sacapunta. Por lo tanto, nadie le está haciendo una fuerza externa. Y automáticamente yo les digo, sí, le estamos haciendo una fuerza externa. ¿Saben quién está haciendo una fuerza externa? La Tierra, a través del peso de mi sacapunta. Este es el peso del sacapunta. ¿Qué sucede? A medida que se empieza a inclinar, y vamos al plano inclinado, lo voy a hacer más grande. Acá está mi sacapunta. ¿Sí? Ahí está mi sacapunta. Entonces, ¿qué va a pasar? El peso para dar una punta siempre apunta para abajo. Siempre apunta para acá. Pero será posible. Siempre apunta para ahí el peso. Lo que va a pasar es que la componente esta del peso empieza a ser cada vez más grande. Entonces, cuando esa componente sea lo suficientemente grande, que es una fuerza externa, va a hacer que este sacapunta adquiera una aceleración en esta dirección. Obviamente que este sacapunta tiene una masa. Otra vez que estoy relacionando las 3 variables iniciales. Aceleración, masa y peso. Peso, recuerden que es una fuerza. Esto lo vamos a ver con detalle cuando veamos plano inclinado, porque quiero que entiendan bien cómo son el tema de las componentes. Pero, ¿quedó claro el tema del plano inclinado? El que me preguntó. ¿Estás por ahí? El que me preguntó lo del plano inclinado. ¿Me estás contestando por el chat quizá? Quedó claro, profe. Listo. Y ya que estamos acá, le respondo al que me preguntó de la fuerza del roce. La fuerza del roce es una fuerza que siempre va contraria al movimiento.
es una fuerza contraria al movimiento. Es decir, que si esta caja se cae para acá, la fuerza de roce apunta para acá. La fuerza de roce apunta para acá. Entonces, cuando la componente del peso en la dirección del movimiento, esa es la componente, la fuerza componente del peso. Cuando la fuerza componente del peso, Fp, sea más grande que la fuerza del roce, esta caja se va a poner. Si no, no. Porque en la caja, en el caso 2, la fuerza del peso en el ¿La fuerza de rozamiento es constante? ¿Es una constante K? No, la fuerza de rozamiento no es la fuerza de rozamiento va a depender, tiene una particularidad. La fuerza de rozamiento sigue una curva que al principio es lineal y después sí se torna constante, pero no es siempre igual. La fuerza de roza. Bien. Y depende, obviamente, como se podrán imaginar, depende de los objetos que se están tocando. Es decir, si vos estás con una zapatilla encima de una pista de hielo, la fuerza de roce va a ser distinta que si estás con esa misma zapatilla en la arena. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Perfecto. Sí. Es decir, si la tapa de este libro es una tapa dura, bueno, es probable que la sacapunta se caiga mucho antes que si esta tapa fuese una tapa de, no sé, de cartón, de madera, una cosa así. ¿Se entiende? Bien. Antes de pasar a la última ley, ¿alguna duda hasta acá? ¿Alguna duda hasta acá? No. Vamos a ver ahora, por último, la tercera ley de Newton. Estoy mirando en qué página está. Estamos hablando de la tercera ley de Newton. Acá, en la página 81 del apunte de ustedes está la tercera ley de Newton. Esta tercera ley de Newton es una ley bien teórica, bien teórica. ¿Y qué dice la tercera ley de Newton? Nos dice lo siguiente. Las fuerzas siempre actúan por pares iguales y opuestos. Ahora lo vamos a ver bien esto. Si el cuerpo A ejerce una fuerza FAB sobre el cuerpo B, este ejerce una fuerza igual pero opuesta sobre el cuerpo A. Así que fuerza FBA es igual a fuerza AB. Vamos a primero aclarar esto antes de entrar a la parte esta que está en verde. Eso lo vamos a explicar un poquito más adelante. Déjenme hacer un dibujo. ¿Qué dice Newton? Newton dice que no existen fuerzas solas. Eso básicamente es lo que dice Newton. Newton dice, ¿saben una cosa? Estamos de acuerdo a esta altura ya que las fuerzas del vector. Newton dice que eso que está así no lo vamos a encontrar nunca en la vida cotidiana. Lo que dice Newton es que siempre vamos a encontrar las fuerzas de a pares, es decir, de a dos. Vamos a encontrar la fuerza de a dos. ¿Y de qué manera vamos a encontrar las fuerzas de a dos? En dos fuerzas que son iguales en módulo, iguales en dirección, ¿sí? Es decir, que son iguales en dirección. Vamos a hacerlo un poquito más prolijo, porque por ahí se puede prestar confusión.
Como se podrán imaginar, estoy intentando hacer lo mismo, pero un poco más rápido. Newton dice que si aparece la fuerza, F, automáticamente tiene que estar la fuerza F. Es decir, una fuerza igual y contraria. Es decir, las fuerzas, en la tercera ley de Newton, las fuerzas aparecen de a pares. ¿Sí? Siempre actúan de a pares iguales. Las fuerzas siempre actúan de a pares iguales. Vamos a hacerlo con rojo. Así queda más claro. Las fuerzas siempre aparecen de a pares iguales y opuestas. Nunca va a encontrar una fuerza solita.